Señor presidente, tengo que reconocer que me ha desconcertado usted un tanto con su intervención. Quizá ese tono cuidadoso en las formas, muy en línea con lo políticamente correcto, quizá sea lo que se espera de un presidente de la Junta. No lo vamos a poner en duda. Pero verá, nosotros entendemos que por mucho que cuide su lenguaje y por mucho que asuma con mayor o menor fervor los dogmas del consenso progre, al final les van a tratar igual. Pueden ustedes esforzarse denodadamente por conseguir un editorial complaciente del País, de la SER o de la Sexta, tal vez un guiño de algún personaje del mundo del cine, que por eso celebramos los Goyas, ¿no?, el fin de semana pasado. Pero eso siempre será a cambio de decepcionar a muchos de sus votantes. Ustedes verán, pero por mi parte lo correcto y lo oportuno es trasladarle que desde Vox no vamos a permitir que ustedes no cumplan los acuerdos que tienen suscritos con nosotros, porque nosotros jamás, en ningún caso, traicionaremos a los ciudadanos que nos han otorgado sus votos para entrar en las instituciones. Entrando en materia, tras escuchar y estudiar con atención su intervención, podríamos extraer como ideas básicas, como ideas fuerza, dos puntos esenciales. Que durante este año ha estado Andalucía regida por un gobierno de un signo político diferente al que ha venido haciéndolo durante los últimos 37 años. Y, en segundo lugar, que este nuevo equipo ha empezado a pilotar un giro en las formas y en el fondo, de tal suerte que, uniendo ambos argumentos, pues se viene hablando, con razón o sin ella, ya lo veremos, del gobierno del cambio. Para saberlo, obviamente desde la perspectiva de mi grupo político, para saber si estamos ante un verdadero gobierno del cambio o no, a Vox, a nosotros, no nos queda otra que hablar de nuestro libro. Y no porque busquemos un protagonismo mayor del que nos corresponde en esta comparecencia. No sé si otros luego nos lo van a otorgar. Es una cuestión simple de lógica y de sentido común. Miren, nuestros libros son los acuerdos, el acuerdo de investidura suscrito con su partido en el pasado mes de enero del año precedente, los dos acuerdos que suscribimos, los dos acuerdos presupuestarios de junio y de octubre, y luego, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la Constitución española. Esos son nuestros libros. Y decía lógica porque, además de nuestros libros, son también los suyos, porque ustedes también los tienen suscritos, es decir, que también les vinculan a ustedes. Por más que puedan tener un acuerdo entre ustedes, entre Partido Popular y Ciudadanos, acuerdo que también, por lógica, ese que tienen suscrito PP y Ciudadanos, pues tiene que ser concordante con el que tienen suscrito por nosotros. Eso es lo congruente. Y también es congruente que sea razonable con sus acciones y con las intenciones de gobierno. Hablábamos de sentido común porque, bajo nuestro punto de vista, estamos ante acuerdos de envergadura, ante acuerdos de cierto empaque, en los que tanto ustedes como nosotros hemos intentado concretar algo que en ocasiones es muy difuso y complejo de reflejar, pero bueno, el interés general. Yo creo que ese ha sido el objetivo global que hemos perseguido y, por consiguiente, creo que es oportuno referirnos a ellos, utilizarlos de alguna manera como escaleta para comprobar y valorar el desempeño de su Gobierno en estos últimos 12 meses. Pero, enlazando con mis primeras palabras, no puedo dejar pasar una ocasión. No puedo dejar pasar la ocasión. Tengo que resaltar un hecho objetivo que creo que, además, en estos tiempos tiene una grandísima importancia. Y ustedes en alguna ocasión también se han referido a ello. En apenas un año, tres fuerzas políticas hemos conseguido suscribir unos acuerdos ambiciosos y valientes. Hemos sabido poner en valor lo que más nos acercaba, buscando concordancias en todo lo que nos separa, dejando para mejor ocasión profundizar en las cuestiones que en este momento, en esta situación, nos enfrentan, sin que ello haya supuesto ni para ustedes ni para nosotros una renuncia a nuestros postulados. Esto se ha hecho en un periodo de tiempo en el que se han vivido 3 convocatorias electorales, de modo tal
que en muchos casos lo más fácil hubiera sido, en virtud de ese escenario, pues que hubieran surgido tensiones que hubieran afectado desde lo esencial hasta lo más o menos formal, más o menos intrascendente, y que hubiera podido tensionar tanto las relaciones de nuestra fuerza política con el Gobierno como, en fin, los propios acuerdos en sí, y haberlos llevado a la quiebra. Y ni siquiera en ese escenario hemos sufrido graves desencuentros, aunque sí se han producido, y lo sabemos, en otras partes de España. Pero aquí, en Andalucía, hemos tenido la habilidad de sustraernos de rebates y de riñas improductivos. A nosotros se nos tilda, incluso volveré a ello más adelante, se nos tilda de partido de ultraderecha, populista. El presidente de su formación, Pablo Casado, así nos definió en alguna ocasión. También se nos dice anticonstitucional. Pero bueno, a nuestro juicio, a ningún observador mínimamente avezado y con una mínima preparación se le va a escapar que si fuéramos realmente ese elemento radical y perturbador que tantos dicen que somos, no habríamos contribuido a la estabilidad y gobernabilidad de Andalucía tal y como lo hemos hecho y como usted personalmente ha puesto en muchas ocasiones de relevancia, lo cual tengo que decir que en su discurso hemos echado de menos. Por eso, señor presidente, señor vicepresidente, señores consejeros, no pongamos en riesgo algo tan difícil de conseguir en la España del 2020 como es un consenso político en términos positivos. Porque, a nuestro entender, contamos con unos pactos que se han trabajado y se han perfilado con tres objetivos. Primero, el objetivo de dotar a Andalucía de una estructura administrativa que nos permita abandonar el furgón de cola en el que nuestra región está en todos los rankings y estadísticas. Segundo, con el objetivo de sentar las bases necesarias para fomentar la creación de empleo y la riqueza mediante la facilitación de la actividad empresarial en un marco de libre mercado. Y tercero, para que se produzca el ansiado cambio cultural que dinamice una sociedad hastiada y conformista hasta unos extremos que ponen incluso en peligro los cimientos del Estado del bienestar. Por ello, cuando en nuestro país, cuando en España se conforma un gobierno sustentado por los que odian al diferente hasta el punto de reivindicar a algunos el uso de la violencia, tienen sangre en sus currículums, y en el que la sustentación del poder por el poder lo es todo, hemos visto cómo se han negociado asientos, cómo se han negociado carteras, pero no se han negociado políticamente. Bueno, pues todo ello hace aún más perentoria la lealtad a lo pactado y la coherencia con lo suscrito. Porque nosotros, y lo digo aquí y en este momento en la tribuna del Parlamento, sería inasumible sostener y apoyar a un Gobierno que, traicionando el espíritu de los tan referidos pactos, antepusiera los intereses coyunturales y de partido al bien común de todos los andaluces y también de los españoles en general. Y ahora me voy a centrar brevemente en los libros, en nuestros acuerdos. Y entiendo que lo primero que procede es analizar el grado de cumplimiento que a nosotros nos resulta lícito exigirles, dado que, sin ningún género de dudas, las tres convocatorias electorales han venido lastrando de alguna manera la agilidad del Gobierno. Aunque, como ya hemos dicho, y por supuesto, si comparamos el Gobierno de la Junta de Andalucía con ese Gobierno de España en funciones que se ha dedicado a la autopromoción y al engaño masivo, malgastando los recursos de todos, que para algunos son de nadie, no saldrían ustedes mal parados, lo cual tampoco es mucho decir. Pero bueno, hemos de considerar difícil su desembarco, como si de un cuerpo expedicionario se tratase en esa tierra de dragones que era la Junta de Andalucía, tras casi 4 décadas de socialismo y corrupción institucional. Y por esa misma razón puede entenderse que, salvo por lo que a los presupuestos corresponde, hayamos vivido un cierto marasmo normativo. Esto tampoco es un inconveniente para Vox, porque nosotros, en términos generales, abogamos por la desregulación. Anuncia usted una ley que va a agilizar los trámites administrativos, en fin, en ese sentido sí será bienvenida. Nosotros creemos en la simplificación normativa y en la desregulación,
Por todo ello, entendemos que lo que respecta al primero de los objetivos a los que nos referíamos antes, a lo que sería la racionalización de la estructura administrativa y la eliminación y desmantelamiento de los entes instrumentales innecesarios e ineficaces, podemos decir que al menos se han sentado las bases para su consecución mediante las auditorías previstas, sobre algunas de las cuales ya se estará trabajando. Tenemos que lamentar, no obstante, el tiempo perdido. Esta medida, las auditorías independientes, formaba parte de nuestras exigencias iniciales para la investidura. Suavizamos nuestras posiciones buscando facilitar el consenso, toda vez que se nos decía que estas auditorías, esta actividad fiscalizadora, únicamente podía ser llevada a cabo por la Cámara de Cuentas y la Intervención General de Hacienda. Finalmente nos dieron la razón y accedieron a lo indicado, llegando en junio a la plasmación de esta medida en uno de los puntos del acuerdo presupuestario del mes de junio. A la vista del espacio de tiempo transcurrido, quizá hubiéramos podido ganar unos meses que tal vez se echen de menos a la hora de implementar las decisiones que los resultados de las auditorías nos describan como necesarios e ineludibles. Por ello, en este momento, nuestro grado de satisfacción es suficiente, si bien el dolor vendrá después. Nosotros, en relación con el segundo objetivo, el referido a la creación de empleo y al desarrollo económico, podríamos hacer un discurso muy similar al anterior. Ya hemos dicho que difícilmente, en menos de un año, pueden dar fruto real políticas o actuaciones que van a pedir normalmente un periodo de rodaje para su instauración. Se ha producido ciertamente una bajada de impuestos de cuyo adelantamiento fuimos, entre comillas, culpables el pasado ejercicio, si bien consideramos este paso todavía insuficiente. Ahora bien, como hemos tenido ocasión de manifestar en diferentes ocasiones, gozamos, y creo que es el verbo adecuado para definir el estado de las cosas, de una especial sintonía con la Consejería de Hacienda, y nos constan los esfuerzos del consejero por adecuar los deseos ordoliberales a la realidad económica y a la deslealtad, si no prevaricación, de un Gobierno central que no tiene ningún reparo en aprovechar las disfunciones del Estado autonómico en su propio interés partidista, descarnadamente partidista. Tendrán el apoyo de mi Grupo en cuantas reivindicaciones puedan plantear al ilegítimo Gobierno del señor Sánchez. En materia de empleo hay todavía mucho trabajo pendiente, pero como ya hemos dicho anteriormente en el Pleno y en las comisiones, los desvelos de la consejera Blanco y también del señor Velasco, aun pudiendo compartir solo en parte algunos de sus planteamientos, merecen en este momento concreto un margen de confianza. Algunos de sus programas ya han sido anunciados que se van a implementar en estos próximos meses, en estas próximas semanas. Esperaremos a su desarrollo y trabajaremos con ustedes codo con codo porque vayan funcionando y consigamos los objetivos de dinamización económica y creación de empleo, que es en lo que todos estamos. Esta confianza también se ve reforzada por ese efecto Laffer que se atisbó antes de que finalizara el pasado ejercicio y que con toda probabilidad se ha visto perjudicado por el jarro de agua fría que ha supuesto para el desarrollo económico el resultado de las elecciones generales de noviembre, como usted ha esbozado en su intervención. En fin, seguiremos trabajando, que es lo que nos toca aquí. En Fomento y Agricultura, bueno, sabemos ya que sanidad y educación nos dejan poco margen. Y los desastres económicos de los metros de Málaga y Sevilla tampoco ayudan. Sí consideramos que hasta la fecha ha habido unas políticas, unas decisiones un tanto erráticas. Hay que explicar la actuación en la nueva línea del metro de Sevilla, sobre todo cuando tenemos provincias infradotadas como Huelva y Almería, que con el añadido de tener ese carácter periférico deberían ser objeto, a nuestro juicio, de una mayor atención. Trabajaremos con usted, señora consejera, en esa materia. Hay una serie de puntos en los acuerdos, con especial incidencia en el sector agroganadero, que esperamos sean implementados en este primer trimestre. Es una necesidad imperiosa atender este sector tan estratégico desde cualquier perspectiva que se mire. Y ahora, pues, también, de nuevo, damnificado, una vez más, con los daños producidos por las inundaciones que van a exigir una respuesta ágil de su Gobierno. Y otro tanto diríamos en relación con el turismo. Volvemos a apelar a su coraje.
En estos tiempos de retroceso progre, en los que se pone en tela de juicio el propio papel del turismo como un factor de desarrollo y empleabilidad, les pedimos que no caigan en tentaciones verdes, que no son sino consecuencias de teorías ya marchitas y trasnochadas que solo han traído pobreza y atraso donde han sido aplicadas. Y ahora entramos en un punto para nosotros muy importante, el cambio cultural. Este concepto, señor presidente, me lo apropié, quizá indebidamente, de una de sus contestaciones en una sesión de control y desde entonces lo vengo usando repetidamente. Usted me vino a decir más o menos textualmente que de lo que estábamos hablando nosotros era de un cambio cultural. Y es verdad. Este es un punto que por su importancia tal vez debería ir al principio, porque ineluctablemente tendrá que producirse este cambio cultural para cumplir con cualquier otro de los objetivos, tanto el desarrollo económico, la creación de empleo, como esa honestidad y eficacia en la Administración. A nuestro juicio, es necesario introducir una perspectiva de familia en nuestra educación, que adolece de una impregnación totalitaria y excluyente de la ideología de género. No es mi intención hurgar en ninguna herida, pero tenemos acuerdos claros y únicamente exigimos su cumplimiento. No es de recibo cuestionar su constitucionalidad, como ha hecho su consejera de Igualdad en una entrevista en un medio de Jaén. Es inconstitucional referirse a valores constitucionales y tampoco es de recibo echar balones fuera, señor Imbroda. Usted de balones sabe mucho, pero cuando dice que los que firmaron este acuerdo no sabían a lo que se referían, les está dando un balón de oxígeno a la posición de la izquierda deslegítima y a los comunistas antisistema. No demonicen nuestro discurso, señores de Ciudadanos, cuando en los pasillos y en la cafetería nos dan la razón y nos trasladan preocupaciones similares a las nuestras. Hay una encuesta que dice que más del 70% de sus votantes está a favor del PIN parental y ha salido publicada en un medio nacional. Orden y valores constitucionales. Ese es el listón. La línea roja, si estamos a favor de un pacto social para la educación, por supuesto, pero nos tememos que a día de hoy es un pacto irrealizable, pero estamos a su disposición en esa línea de trabajo. Hay avances también, siquiera conceptuales, en otras cuestiones, como puede ser la apuesta por la cultura de la vida, que además es algo que comparten muchos de sus votantes con los nuestros. Ahora bien, cuando de lo que se habla es de cientos de miles de vidas inocentes sacrificadas cada año, todo es poco. Queremos y debemos, lo sentimos como una obligación moral, avanzar en esa materia y seguiremos exigiendo modificaciones normativas y programas que incidan en esa línea. En materia de sanidad, ya lo hemos dicho, las protestas más o menos justificadas son cíclicas, los mismos eslóganes de noviembre del 18, del 17 y así. El problema real es el modelo, un modelo del siglo XX que no tiene aplicación en el siglo XXI. Creemos en la colaboración público-privada y la apuesta debe ser decidida, que no les tiemble el pulso. Los conciertos sanitarios los pusieron en marcha los mismos que ahora utilizan ese mantra tan falso como absurdo de la privatización de la sanidad. Cultura, la hermana pobre, y además se quedaron con la mal llamada memoria histórica. Bueno, en el pacto de investidura acordamos sacar adelante una ley de concordia, una ley que sustituyese a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Queríamos, supongo, ustedes y nosotros, una ley que no se sustentase en el odio y la división, con un articulado bruñido en el resentimiento por hechos que tuvieron lugar hace cerca de un siglo. Nosotros, en ese sentido, lo que ya le anunciamos es que a lo largo de la tarde presentaremos una proposición de ley de concordia que esperamos sea tomada en consideración por su Gobierno y que nos sirva de punto de partida para empezar a trabajar en la concordia, sin caer en las trampas de las izquierdas radicales y radicalizadas, creando falsas polémicas. Y dejo la consejería del señor Bendodo, como dicen los ingleses, last but not least, y la aplicaremos en el tiempo de réplica. Señor presidente, a ver si yo consigo mantener una cierta cohesión en el discurso. Verá, yo dije hace unos días, y lo sigo pensando, que tiene usted una responsabilidad muy especial en este momento y que trasciende de lo regional. Como usted ha dicho, y insisto, nosotros también lo vimos de esa manera, su Gobierno, con nuestro apoyo, representa en estos momentos la fórmula más factible para constituir un Gobierno de España sin delincuentes y traidores al orden constitucional. Y esto es una realidad incontrovertida, sea cual sea la correlación de fuerzas entre ustedes y nosotros. Yo no sé si esto le agrada o no, yo creo que sí, Esta es una realidad y si usted juega ese papel,
nosotros le vamos a apoyar decididamente. Ya se lo he dicho en mi intervención anterior. Pero ese apoyo, evidentemente, tiene una contrapartida, y es que, efectivamente, tiene que llevar a cabo ese trabajo con perspectiva de interés general, no con una perspectiva de partido. Hablaba usted de mesura. Yo creo que, desde luego, por parte de Vox, a lo largo de este último año, desde luego, creo que hemos sido un buen socio no gubernamental. Creo que hemos trabajado con honradez y que hemos sido generosos, hasta el punto de que incluso por parte de muchos medios se han caricaturizado nuestras peticiones, nuestras intervenciones, nuestras exigencias. En fin, ha habido informaciones más o menos sesgadas, en fin, que podían haber inducido a que cambiásemos el paso, y eso no ha sido así. Tampoco hemos subido nunca nuestras exigencias, hemos sido leales con lo acordado. Ciertamente no nos ha ido mal. Nosotros entendemos que los andaluces han sabido ver nuestra aportación y la utilidad de lo que es votar a Vox, y así se ha refrendado en las últimas elecciones. Lo que pasa es que, verá, esta polémica absurda del PIN parental, como usted ha dicho, no la hemos abierto nosotros. Primero porque, aun siendo un tema importante, a día de hoy hay otros temas más prioritarios. En segundo lugar, porque nosotros procuramos comportarnos con una cierta lealtad, como decía antes. Y si detectamos un problema, pues primero intentamos hablarlo, y hablarlo privadamente con las consejerías. Y creo que hemos dado sobradas muestras de que esa ha sido nuestra manera de actuar. Pero es que, en tercer lugar, la realidad es que la dicción, la redacción del acuerdo está tan clara que no admite interpretaciones. Yo se lo tengo que leer. Autorizaciones de las familias en actividades complementarias en el sistema educativo. Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución española. Yo no sé qué es lo que no les gusta de este acuerdo, qué es lo peligroso. ¿Dónde dice aquí que Vox no quiere que se inculquen valores constitucionales? Más bien, todo lo contrario. El único límite es el respeto al orden constitucional. Insisto, esto es un acuerdo suscrito. Esto no es un acuerdo en el que podamos entrar en interpretaciones. Si usted me cita el tema que usted quiere sacar adelante de manera legítima, que es pues una ley, un acuerdo entre todos los grupos políticos para luchar contra la lacra de la violencia que se produce contra las mujeres. Nosotros le llamamos violencia intrafamiliar, ustedes le llaman violencia de género. Ya desde ese punto y ahora ya hay un problema de concepto, porque para nosotros esa denominación es un problema a la hora de abordar soluciones. Pero bueno, nosotros les escucharemos, pero en cualquier caso ya le digo que de entrada nuestro posicionamiento no puede ser favorable. No porque no persigamos el mismo objetivo, que lo perseguimos, sino porque sabemos que esos medios ya no funcionan y tendremos que buscar nuevas orientaciones. Pero, como digo, nuestras exigencias en esa materia pues son muy limitadas, porque no forman parte de ningún acuerdo. Y somos bien conscientes de ello. Lo que pasa es que hay otros temas que forman parte del acuerdo. Y nosotros estamos obligados ante nuestros electores, ante nuestros votantes, ante nuestros simpatizantes, a exigir su cumplimiento. Y tendremos que hacerlo de esa manera. Nos alegramos, señor presidente, como no puede ser de otra manera, de que se hayan sacado adelante muchas cosas en las que, bueno, pues la intervención de Vox, como usted ha recordado en este momento, pues ha sido más o menos importante. En muchas de ellas pues han sido peticiones nuestras, y otras, bueno, pues se han podido desarrollar o llevar a cabo pues con nuestro asentimiento, con nuestra intervención. Vamos desde las bajadas de impuestos, las auditorías a las que se ha referido usted con anterioridad. En fin, antes ha hablado usted también de la ley de atención temprana, también ha sido algo de lo que hemos hablado en repetidas ocasiones, la atención a las personas mayores, todo lo que tiene que ver con el impulso a la economía y el reconocimiento y la ayuda a los trabajadores autónomos. Ha hecho mención a un tema muy importante, el apoyo a las asociaciones en Cataluña. Asociaciones es algo que yo personalmente viví con mi compañero Manuel Gavira
de primera mano y entendemos que es algo que efectivamente es importante y es necesario por muchas y variadas razones. Cuando usted lo ha anunciado, oíamos desde nuestros compañeros del lado derecho que hablaban ¿una embajada en Cataluña? Bueno, pues no, todavía no estamos en ello y esperemos que no lo veamos, que abrir una oficina andaluza en Cataluña, eso no es una embajada. Esperemos, ¿no? Vamos a ver. Bueno, verá, son varias las cuestiones, un poco deslavazadas, me va a perdonar, pero en cualquier caso, lo cierto y verdad es que ha pasado un año. Yo creo que usted va a escuchar en breve que ha traído el mismo discurso que el año pasado. Me imagino que estará preparado para contestar. No les falta parte de razón. Nosotros ya hemos hecho la salvedad de que hemos vivido un año extraño y que es difícil, como decíamos, desembarcar después de 37 años de gobierno ininterrumpido del contrario, que además, bueno, pues con 3 convocatorias electorales, las condicionantes eran muchos y en ese sentido, como digo, pues vamos a ser justos y les podemos exigir lo razonable. Pero, en cualquier caso, creemos que hay que pisar el acelerador, porque al final va a ser difícil en los 3 años que ojalá se puedan llevar a cabo, que queden de legislatura, va a ser difícil que muchas de las cosas que usted ha anunciado puedan llegar a implementarse. Y rápidamente, porque, en fin, lo dejo para el final, como decía, sí le voy a trasladar una de nuestras preocupaciones, que afecta a la consejería del señor Bendodo fundamentalmente. Y voy a hablar de Canal Sur. Y hablo de Canal Sur porque si hay un cambio que nos demandan los andaluces es el referido a esa cadena. Cualquier diputado de mi grupo se lo puede trasladar, pero desde cualquier diputado de mi grupo hasta el coordinador local del pueblo más pequeño de Andalucía, en el que, por ejemplo, en el que dio el discurso de fin de año el señor presidente, en el que, por cierto, la lista más votada fue la de Vox. En cualquier local, en cualquier circunscripción, vemos de manera reiterada que hay continuas y constantes quejas de los ciudadanos que dicen que no ven cambio alguno en ese medio. Y esa es una percepción que yo creo que de la que ustedes son también conscientes. Esto es muy importante, y esto es muy importante porque para muchos Canal Sur es un símbolo de todo lo malo que durante 37 años estuvo haciendo el Gobierno socialista, lo que estuvo haciendo los señores de la izquierda. ¿Cuál es nuestra posición? Pues nosotros, la verdad, que lo hemos estudiado, lo hemos analizado, esto no es una rabieta ni una pataleta. Entendemos que no se cumplen los más mínimos estándares de objetividad y pluralidad, pero desde la dirección de ese medio se ponen, en fin, estupendos cuando una crítica sobradamente justificada sobre el tratamiento de una noticia que afectaba a Vox, pues les resulta en fin, más o menos dolorosa, no sé. Llama poderosamente la atención el silencio de esa misma dirección de la cadena cuando un consejero no profesional hizo un comentario muy desafortunado unos días antes sobre uno de los profesionales de ese medio y nadie protestó. Por supuesto, la Asociación de la Prensa de Sevilla tampoco dijo nada. Ya sabemos para dónde tiran habitualmente. En cualquier caso, señor Bendodo, creemos que es responsabilidad de su consejería y que hay que trabajar para que estas cosas no se produzcan. Nosotros no podemos consentir que se ofenda con un medio costeado por todos los andaluces a más de 800.000 votantes de Vox. Téngalo por seguro. Arreciaremos en nuestras críticas si ese más que necesario cambio no se produce de forma inmediata. No se puede pedir el apoyo de Vox si se consiente ese maltrato mediático permanentemente a nuestra formación desde esa cadena pública. En cualquier caso, señor presidente, bueno, cuentan con nuestro apoyo, pero estaremos